una teoría de una realidad ideal. Cuando me invitó Ricardo Cantoral a moderar la mesa y me dijo que era un 28 de febrero, me pregunté, ¿qué pasó? El 28 de febrero en México. Algún 28 de febrero en México. Y me permití escribir unas líneas para dar introducción a esta presentación. Hoy, 28 de febrero, día en que la bandera nacional mexicana está media asta, conmemorando el aniversario de la muerte de Cuauhtémoc, cuyo significado literal es el águila que desciende. Defensor del pueblo mexica durante la invasión española allá por el siglo XVI, nos reunimos, bajo esta coincidencia, a presentar en la 35ª Feria Internacional del Libro la obra de otro líder mexicano. Y me atrevo a decir líder, porque ha sido consecuente durante toda su trayectoria personal y académica con la búsqueda de la mejora educativa a través de un trabajo comunitario. Será por eso, quizás, que en la contraportada ustedes podrán leer, cito, se teje una narrativa contada en plural que parte de vivencias cotidianas del autor, una especie de autobiografía que se nutre de investigaciones diversas. ¿Quién? Sino un socioepistemólogo contando historias en plural. El trabajo académico del doctor Ricardo Cantoral Uriza fue reconocido en el año 2000 a través de la prestigiosa beca Guggenheim, otorgada por la John Simon Guggenheim Memorial Foundation en New York. El motivo de esta distinción fue la creación de una teoría sobre la construcción social del conocimiento matemático. 13 años después, tenemos en nuestras manos este libro. Teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Estudios sobre construcción social del conocimiento. De la editorial Geniza. Editorial en la cual pueden encontrarse la mayoría de las obras en castellano de Jean Piaget. Referente indiscutible del ámbito educativo. Argumento interesante del autor a la hora de elegir dónde publicar su obra. Doctor en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa, ganador del Premio Ciudad Capital de Berto Castillo en 2012. Director editorial de la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, vicepresidente de la Sociedad Matemática Mexicana, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, jefe del Departamento de Matemáticas Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados Investado, y así un largo etcétera de reconocimientos y logros alcanzados que hacen a este autor un líder mexicano y latinoamericano. Muestra de ello es que a tan solo 4 meses de estar esta obra al alcance de sus lectores, tenemos conocimiento de que costarricenses, chilenos, guatemaltecos, argentinos, cubanos, brasileños, colombianos, españoles, africanos y, por supuesto, mexicanos, ya están disfrutando de su lectura y de su análisis. Con ustedes, la presentación del libro del doctor Ricardo Cantoral Uriza. Ahora bien, una idea innovadora de pensar la acción de educar matemáticamente a nuestros ciudadanos mexicanos y latinoamericanos, de desarrollar su pensamiento matemático, de dejar de analizar exclusivamente a los conceptos matemáticos para empezar a analizarles conjuntamente con las prácticas que acompañan a su producción y que hacen posible su trascendencia de una generación a otra. Es sin duda una labor que se ha logrado gracias a que existe una comunidad de líderes que luchan desde distintas trincheras. Gracias a que existe esta comunidad que emprende esta lucha, es que podemos hablar hoy de una teoría. Y fue a estos líderes a quienes el autor quiso invitar para esta presentación.
Mi cercanía durante el proceso de escritura de esta obra, dado mi rol de revisora de la misma, me ha permitido conocer algunos de los sentidos del autor. Por ejemplo, ¿por qué invitar a quien invito? Ex director del Instituto de Matemáticas de la UNAM y presidente de la Sociedad Mexicana, mandato recién concluido. A decir de Ricardo, ha sido impulsor del quehacer matemático en su más amplia diversidad cultural, pero no solo del quehacer matemático, sino del quehacer del propio autor. Cuenta la historia personal que su colega y amigo Luis ha tenido profundas influencias en las decisiones académicas de Ricardo. Podríamos decir que en el momento que había que decidir los rumbos, Luis le dio el empujón hacia la ciencia. Con ustedes, el doctor Luis Montejano. Y por otro lado, un docente con vocación, decano de las enseñanzas de la matemática en el Instituto Politécnico Nacional, referente incuestionable de la matemática educativa. Varios años atrás llamó la atención del doctor Cantoral la mirada transparente de los fenómenos educativos que narraba, cuestionaba e investigaba su estudiante Javier. Hoy, doctor investigador del Centro de Investigación y Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, colega y amigo también, que acompañó y contribuyó desde aquel entonces el proyecto de un cambio educativo. Con ustedes, el doctor Javier Lezama. Ahora sí, habiendo presentado a quienes nos van a acompañar en la presentación de este libro, le cedo la palabra al doctor Javier Lezama para dar comienzo a la presentación. Gracias, Daniela. Gracias, Ricardo, por haberme invitado. Realmente es un honor para mí. Bien, empezaré reivindicando algo que leí hace muchísimo tiempo, que eran los derechos del lector. Y entonces los derechos del lector es empezar el libro por donde quiera, leer cada vez que se le ocurra, no terminar el libro si no quiere, abandonarlo, arrancar la hoja que más le agrada o las que no le agradan también. Bien, entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo me acuso de no haber leído la contraportada y curiosamente empiezo a entender ahora que comenta ella y voy a decir, este libro es una narrativa, el tomo una propuesta, a mí me parece tan seria como la de la socioepistemología, la planteas narrando en singular, pero rápidamente te vas a la plural. Y entonces uno empieza a entender por qué la comunidad. Entonces nos dimos cuenta, estábamos intuyendo, regresamos y entonces en los trabajos que hicimos, los que fuimos sus alumnos, recuerdo muy bien en el 97 en Nicolás San Juan, después de una clase que hizo un planteamiento de la socioepistemología sin darle nombre realmente, nosotros nos quedamos, éramos 7 estudiantes, no sé si recuerdas, nos quedamos diciendo de qué nos está hablando, hacia dónde nos quieren llevar. Bueno, y el libro es una narrativa que yo creo sinceramente que a los sociólogos de la ciencia en algún momento les va a interesar, porque haces una narrativa de cómo se construye una teoría, cómo te vas acercando a esos elementos de la teoría que no son fáciles, que cuesta trabajo a ratos entenderlo, y empiezas, un libro de esta naturaleza dice, se trata de un misterio eterno, explicar la construcción del conocimiento matemático y su difusión institucional. Y luego haces otra observación, todo acto educativo es un acto político. Hay una jiribilla política de reivindicar a todos aquellos que han quedado a un lado porque no entienden las matemáticas.
en cierto modo, y dices, porque nos preguntamos algo que nos ha alcanzado a democratizar el aprendizaje de las matemáticas, porque todos tenemos derecho a entender las matemáticas y a disfrutar de lo que ella le aporta a la vida de los seres humanos. Entonces, esta construcción, yo lo empecé porque es bien interesante cómo vas planteando estos asuntos. Me encuentro son 6 capítulos y los 6 capítulos yo puedo hacer recomendaciones dependiendo del gusto por donde se puede empezar. Casi le haces un homenaje a Cortázar porque se permite ir el camino que uno quiere. Por ejemplo, al que es profesor puede empezar por el último capítulo, porque le plantea el problema del sistema didáctico y el círculo vicioso del que no podemos salir los profesores de matemáticas, porque siempre estamos cómo mejor enseñar, pero no podemos problematizar la matemática. Para el que le gusta la teoría, me parece que el capítulo 4 y el capítulo 5 son lo exacto. Es decir, de lleno a la teoría empieza toda esa construcción. Empiezas y da una tentación muy similar porque desde el primer capítulo hablas de los 10, por decirlo así, postulados de la socioepistemología. Y entonces uno piensa, cáspita, ¿será el catecismo? Da esa impresión. Yo me quedé en especial con el 6º, que seguramente tú lo conoces mejor que yo. Dice, la socioepistemología no se trata de una epistemología social o socio-epistemología, es un episteme de lo social o socioepistemología. Y entonces uno empieza a entender por dónde vas. Finalmente, todo el discurso nos llevas a descubrir que el concepto corazón, o el que está en el corazón, o la piedra de toque, podría decirse, de la socioepistemología, es la práctica social, pero que está realmente complicado entenderlo, por su nombre y por el contenido que tiene. Es curioso porque uno de los conceptos primeros que aprendimos los que estamos estudiando con ustedes fue el triángulo didáctico. Y tú haces un análisis, una discusión muy interesante del triángulo didáctico y dices, bueno, el profesor, el alumno, y casi pues estamos oyendo hablar de la escuela y el saber. Y entendemos el círculo que los profesores estamos enfrentando sistemáticamente porque no logramos que los muchachos se adueñen del saber. Y cuando tú problematizas o dices, problematicemos el saber, y cuando en los otros capítulos empiezas a narrar esas tres tesis, por decirlo, de Papá, Cordero y tuyo, que dan las ideas terminales, y justo cuando te vas al polo del saber y lo problematizas, y empiezas a ver en tus trabajos doctoral el papel que juega una dimensión que no se alcanza a ver en principio, que es la social y cultural. Conste que no estoy diciendo sociocultural porque se presta a problemas, es social y cultural. ¡Zas! Aparece el ser humano ahí y aparece el regreso al misterio. ¿Cómo se construye el conocimiento matemático? Es una pregunta terrible. Empecé a apuntar las preguntas que tiene el libro. Otra de las cosas interesantes que tiene el libro es que no me quedé, pero en unas cuantas empecé a coleccionar preguntas. Casi siempre las preguntas que se entienden son las más difíciles de responder, porque su simpleza tiene un contenido profundísimo. Las empecé a compendiar y renuncié porque dije, voy a reescribir el libro porque está lleno de preguntas. Entonces, estas preguntas que haces en el momento de problematizar, y no voy a platicar las estructuras, este descubrimiento de cómo va evolucionando la idea de acción, y de a partir de la acción cómo va creciendo en diferentes ámbitos, y cómo llega a la práctica social, y cómo descubres que la práctica social es
la generadora de esa historia, porque es la normativa de la construcción, se me hace que es una aportación bien interesante. Las otras ideas, como por ejemplo las que platica Soto, de cómo hay un discurso que no es perverso, pero es de exclusión, porque no alcanza a penetrar, no alcanza todos a adueñarse de eso. Y por ejemplo, en el caso del profesor, estas ideas del empoderamiento, que no es un asunto sindical, no es un asunto de lucha social, sino es de adueñarse del saber, de problematizarlo. A mí me parece que la lectura de este libro es muy provocadora, es decir, sí permite entender al sistema, entender la educación matemática. Por cierto, ese comentario que pones del laboratorio de la matemática que te dijo aquel revisor, dice, ya entendí, la matemática sí tiene un laboratorio y métodos de exploración y de medición, que es la matemática educativa. Me encantó, ¿sí? Realmente es muy inspirador la idea. Ricardo, podría seguir comentando porque está bien interesante la cantidad de cosas que nos dices. Una de las cosas importantes es una comunidad la que está investigando, de pronto le regalas este ejercicio, es ese capítulo donde haces los 6 ejemplos, es sumamente interesante, realmente dice mucho, se entiende la teoría, porque en cierto modo es plantear la teoría del capítulo anterior, del que sigue, le empiezas a aplicar, y entonces uno empieza a caer, pero mira cómo funciona. Que digan que uno pueda ver cómo funciona no quiere decir que sea trivial, puede ser que sea rete fácil, pero tampoco voy a decir que es difícil, porque el discurso de la matemática educativa es un discurso para todos, no es de especialistas. Gracias por regalarnos este ejercicio reflexivo, profundo, teórico, pero al alcance de todos nosotros, ¿sí? Y yo creo que a muchos profesores les va a ser muy útil, ya ahorita, a los jóvenes que se forman como investigadores y a los profesores van a encontrar muchos elementos de inspiración y de acción al sistema. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y si de comunidad hablamos, vamos a tener que hablar de personas que han apoyado a nuestra comunidad de matemáticos educativos. Y como ya fue presentado, el doctor Luis Montejano ha sido desde su trinchera una persona que acompañó el proyecto, que acompañó a la disciplina. Doctor, le cedo la palabra, por favor. Cuando acepté participar en la presentación de este libro, lo hice por el enorme cariño que me ha Ricardo, pero no sin cierta molestia porque tengo que aceptar que me molestaba tener un material que no me interesa en lo absoluto. Hice lo que uno hace en estos casos, dejé las cosas para el último momento y decidí leer el libro hasta el último fin de semana. Lo leo entre sábado y domingo, me dice, soberbia típica del matemático. Llegado el sábado empecé a leer este libro y como no entendí una sola palabra del prólogo, procedí a hojear los siguientes capítulos, sin entender absolutamente nada. ¿En qué idioma está escrito esto?, me dije. Ese sábado no leí nada del texto, pero el susto me permitió meditar en lo que a continuación les platico. Así que la matemática educativa de veras es otra ciencia, otra disciplina. Así es que, como en otras áreas del conocimiento, como la medicina, por ejemplo, un neurólogo no puede reemplazar a un cardiólogo o a un osteópata. Pero ¿cómo? Si a mí me enseñaron mis sabios maestros matemáticos puros que basta saber un poquito de matemáticas para poderlas aplicar y sobre todo para poder diseñar estrategias de acerca de cómo se mejora el aprendizaje de matemáticas de los niños o elevar el nivel de las matemáticas de los estudiantes de las universidades técnicas del país. Hace tiempo que yo ya no me tragaba eso de que lo único importante para hacer aplicaciones en matemáticas
era saber un poquito de ellas. Algún día, con mucha inocencia, lo intenté sin éxito. Ahora sé que no solo se requiere tener las herramientas conceptuales adecuadas, sino que además se necesita tener un entrenamiento adecuado que te permita entender a tu interlocutor no matemático. Un entrenamiento multidisciplinario, diría yo. Yo odio también saber matemáticas. Quizá para desarrollar estrategias exitosas en el campo de la educación de las matemáticas se necesite de igual forma herramientas conceptuales adecuadas, así como tener un entrenamiento adecuado per se. Así, llegué no sin cierto fastidio a la mañana del pasado domingo. Mis sabios matemáticos maestros también me enseñaron que el talento y la brillantez es lo único importante, así que decidí desafiarlos, chambear y arrastrar el papel para ver qué sucedía. Abrí de nuevo el libro y me encontré las siguientes palabras y conceptos que no me decían absolutamente nada: epistemología, construcción social del conocimiento, la norma que estructura, la práctica social. ¿Qué carajo significa todo eso?, me dije. Como afortunadamente estamos en estos tiempos, recurrí a internet, a Wikipedia. Aprendí entonces, y pido perdón si sobresimplifico y cometo algún error conceptual, aprendí que epistemología es el estudio del conocimiento y del pensamiento en general. Así pues, hay epistemología de las ciencias físicas, de las ciencias psicológicas, leí, y pensé, por lo tanto, también de la educación matemática, y volví a pensar, y también de las matemáticas, ¿por qué no? Seguí aprendiendo y comprendí que esta frase crítica de construcción social del conocimiento podía significar el conocimiento y las circunstancias sociales de su producción y difusión. Vaya, a estas alturas pensé, ay carajos, esto sí que me interesa. Hace casi 20 años, yo había estado sin saberlo interesado en la epistemología. En ese entonces era director del Instituto de Matemáticas y me inquietaba llegar a saber cómo empezar a formar escuelas de pensamiento en diferentes áreas de la matemática. En ese entonces me parecía que la clave del desarrollo del país radicaba precisamente en el desarrollo de estas escuelas de pensamiento. Quería apoyar a algunos investigadores del instituto para que intentaran formar escuelas de pensamiento en sus áreas, pero necesitaban desentrañar el misterio del cómo. Me intrigaban la forma como se formaron las escuelas de pensamiento matemático en Rusia, Hungría y Polonia en principios del siglo XX. Todas tenían muchos elementos comunes. ¿Por qué en los tres casos, en un reducido espacio geográfico, en una pequeña ciudad y en un reducido espacio de tiempo, coincidían simultáneamente una pléyade de los más grandes genios de la matemática universal? Bala, Hunam, von Neumann y muchos más en Bonn, una pequeña ciudad de Polonia, Kolmogorov, Alexandrov y Gelfand y muchos otros en un pequeño barrio de Moscú, Erdős, Semeden y Novas en otro de Budapest. ¿Qué es lo que lo producía? Pensé mucho, pregunté mucho, pero nunca logré pasar de los lugares comunes, de las hipótesis simplistas. Quizás fue porque carecía de las herramientas conceptuales y el entrenamiento adecuado para abordar un problema así. Pensando en todo esto, este último domingo seguí leyendo este libro y me encontré, no sin cierto horror, la siguiente frase: socioepistemología es de la matemática, singular cruce entre las matemáticas, las ciencias sociales y las humanidades. Pensé, hijos de cruzan. Si mis colegas los matemáticos se enteran, me van a tirar de farsante. Estaba a punto de dejar de leer, motivado por la posibilidad de las posibles áreas críticas de mis colegas, cuando me encontré la siguiente frase, que me pareció extraordinariamente interesante: la existencia de prácticas diversas de pensamiento, aunque semejantes entre sí, en pueblos y culturas, épocas y regiones, escenarios, circunstancias, exige una explicación. ¡Wow!
Después leí con atención la descripción de cómo hay juegos que por igual son practicados en la India como en Guatemala, tanto en la Edad Media como en años recientes. El mismo juego con algunas variantes, pero esencialmente la misma estructura. Carajo, 1000 veces carajo, esto sí me interesa, todavía me interesa más. Uf, ¿qué van a pensar mis colegas? Por favor, no les digan. Hace años escribí un manual en donde resumía todos los consejos que suelo dar a mis estudiantes de doctorado. Durante mis 40 años, durante los últimos 40 años he tenido a mi lado tantos y tantos estudiantes a los que he enseñado a hacer investigación en matemáticas, que con el tiempo fui creando lo que podría llamarse un manual de procedimientos para hacer matemáticas. Cómo estimular la creatividad, qué hacer cuando, como siempre, uno descubre que todo lo de tu tesis de doctorado está hecho ya, cómo combatir la frustración, cómo y cuándo empezar a escribir, por qué ante un problema la primera idea que produce el cerebro es frecuentemente la correcta y la importancia de apuntarle en un cuaderno y cosas así. Este manual, con todos estos consejos prácticos, fue derivando con el tiempo en un ensayo sobre la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo se estimula? ¿Cuáles son sus ingredientes principales? Fue así que fui leyendo a algunos creadores y acerca de su experiencia propia: Poincaré, Salvador Dalí, Carmen Montero, Osho, Wagner. Resulta que, además de matemático, soy escultor y tengo varios amigos artistas. Con ellos platiqué también, y la sorpresa es que la creatividad es esencialmente la misma cosa, como los juegos de los que habla Ricardo en el prólogo de su libro, y se comporta de manera similar entre los matemáticos, los escultores, los arqueólogos, los músicos o los pintores. Es conmovedor notar la similitud al leer el relato de Poincaré, el gran matemático, sobre cómo descubrió las funciones fucsianas y lo que le sucedía a su consciente y a su inconsciente, como la descripción del método psicodélico paranoico de Salvador Dalí para pintar, o el relato psicológico del descubrimiento de Troya hecho por su descubridor Schmirna. Me atrevo a decir que si bien todos los procesos creativos en diferentes disciplinas se practican bajo algunas variantes, poseen características comunes al estar estructurados iguales. Me pregunto, al igual que se pregunta Ricardo en su profundo libro, ¿qué produce la norma? Me gustaría saber si a esta similitud se le puede dar una explicación centrada en los procesos de construcción social del conocimiento. Pero para saberlo tendré que aprender mucho más. Tendré que leer detenidamente, entre otros, este magnífico libro. Tendré que humildemente entender que esta es una disciplina que exige de herramientas conceptuales que provienen de las ciencias sociales y la filosofía y que van a requerir de mí que tenga un entrenamiento especial y una humildad de la que a veces carecemos los matemáticos puros para enfrentar estos debates humanísticos y filosóficos. En conclusión, el intento de leer este magnífico libro me enseñó que no basta haber hecho investigación matemáticas para poder diseñar estrategias acerca de cómo mejorar el aprendizaje de los niños en matemáticas o elevar el nivel de las matemáticas en los estudiantes de las universidades del país. Para esto, además de saber matemáticas, se requiere de una formación específica y de herramientas conceptuales en donde las matemáticas, la filosofía y las ciencias sociales se entremezclan. Muchas gracias y felicidades, Ricardo, por este interesante y profundo libro, por habernos A todos nos habrá pasado que queríamos saber cómo terminaba la historia, que comenzó diciendo no entendí nada. Acá un ejemplo de lo que decía el doctor Lezama, de que el libro es leíble por cualquiera que quiera entenderse. Para quienes estudiamos la disciplina, no basta con una vez, no basta con dos. Voy por la quinta y sigo encontrando cosas. Son de esos libros que merecen
más de una lectura. Muchas veces, y si uno pasea por la feria, se pregunta, ¿por qué le puso ese título al libro? ¿Qué habrá pensado el autor cuando escribió esto? ¿Por qué eligió esa tapa, esa portada? ¿Por qué así? ¿Por qué? Pero no tiene la posibilidad de preguntarle al autor. Hoy sí. Así que me voy a dar el gusto de hacer la primera pregunta y voy a dejarle a ustedes, si alguno quiere hacer una pregunta al autor. Ricardo, hace poco en una radio te hicieron una pregunta que me llamó la atención, que en realidad casi que nosotros sabemos la respuesta, pero fue interesante. Fue, ¿por qué 13 años pasaron para publicar un libro sobre una teoría de la cual nosotros hacíamos investigación? ¿Nos querés contar un poco por qué? Bueno, muchas gracias Daniela, muchas gracias Javier, muchas gracias Luis, muchas gracias a todas y a todos. La idea nace hace mucho tiempo. La idea tiene que ver con trabajos desde hace muchos años. Yo todavía siendo muy joven, en efecto Luis ayudó mucho en tomar decisiones. Estuve trabajando yo en un problema que es la conjetura de Collins y casi lo resolví matemáticamente. Yo siento que lo resolví, pero al final sentí que no estaba resolviendo lo que en verdad me interesaba. Y lo trabajé con dos profesores, Imas y Antoniana. Pero en verdad, la idea intuitiva, la idea simple, se ocurrió entonces, y lo que se me ocurrió permitía resolver y probar una parte de la conjetura de Collins. Pero siempre sentí que a mí lo que me interesaba era transformar la educación del país. Siempre sentí que ese era mi modo, lo que en verdad me movía. De manera que tomé esa experiencia y otra para pensar cómo es que se había construido esa idea y cómo es que habíamos desarrollado matemáticas en ese momento, o física y matemáticas. Y de a poco fui descubriendo que lo que le faltaba al campo de la matemática educativa era evidencia empírica acumulada. Es decir, descubrí muy pronto que la teoría no es útil sin evidencia empírica. Y lo que había mucho en matemática educativa con personas que conocimos juntos era un poco filosofía sin nada, sin base. Hablaban de la matemática y su historia como que fuera toda ordenada, toda clara y sin problema alguno, y reducían los problemas del aprendizaje de un niño a su incapacidad, a su falta de disciplina. Es decir, siempre sentí que no había una explicación seria sobre qué era aprender, qué era construir, qué era enseñar, que no había, ¿verdad? Y que faltaba evidencia empírica. De manera que sentí, por ahí de los 90s, muy fuertemente la necesidad de impulsar una escuela de pensamiento. Que así como podremos hablar de la escuela de Varsovia, la escuela, pues hoy se puede hablar de la escuela de Zacatenco, en matemática educativa. Y esa escuela nace ahí, se desarrolla ahí, y hoy día sigue siendo la meca en matemática educativa en muchos sentidos. De manera que era necesaria evidencia empírica que exige romper todos los, digamos, retos y obstáculos que se te presentan. Por ejemplo, tú quieres experimentar de qué manera un grupo de personas no escolarizadas desarrollan una idea matemática. Y tienes que diseñar una experiencia para lograrlo y convencerlos de que sean parte. Para que eso ocurra puedes tardar de 1 o 2 años. Tú quieres observar una clase cuando el joven está discutiendo una idea muy compleja, la idea de azar, por ejemplo, la idea de convergencia. Tienes que diseñar las condiciones para que el joven esté en circunstancias de poder pensar frente a ti.
Siempre digo, así como no siempre queremos comer, tampoco siempre queremos aprender. Pues hay que diseñar el momento oportuno para entender cómo aprenden, cómo construyen. Y eso exige años. Escribir un libro, y este libro no es narrar, sino es, como dice Javier, es narrar en colectivo. Es decir, ¿qué obtuviste tú? Platícame qué obtuviste, cómo lo obtuviste. ¿Qué te parece si lo volvemos a probar? Yo todavía me acuerdo un resultado que se obtuvo en Varsovia, que lo repetimos en el Xalaco, ahí junto a Chilpancingo, para mirar si la idea de cercanía de puntos en una curva existía en la mente de un joven de 14 años. Hicimos las experiencias que decía Sierpinska en Polonia, idénticas en Chilpancingo, y encontramos regularidades impresionantes. Diferencias también. Es decir, sin evidencia empírica no habría esta teoría. De manera que esos 13 años yo creo que son pocos. En verdad tiene que haber muchos más libros todavía, y muchos más de ustedes. Pero esa es la respuesta. No era narrar una reflexión personal, sino era narrar la construcción de una escuela, y eso exigía un tiempo. Yo todavía recuerdo, mira, cuando lo de la Guggenheim, por ejemplo, tenía mucho miedo con eso, y me acuerdo que respaldaron mi postulación, hubiera Tan Ambrosio, Ed Dubinsky, Michel Arti, Luis Raff, y eso para